Teníamos una deuda pendiente, ¿no? Porque habíamos quedado de hablar precisamente de esos maravillosos murales de Marc Chagall que están en el vestíbulo del Metropolitan Opera House de Nueva York, que es un edificio bellísimo, bellísimo. En realidad está dentro de un conjunto de edificios que es el Lincoln Center, ¿no? Hermoso, el famoso, también. hermoso espacio, sí, que es quizás uno de los espacios más emblemáticos de la cultura clásica, ¿no? Porque allí está la Opera House, está las salas de teatro, ¿no? Los espacios para el ballet, para la danza, está Juilliard School, la famosa escuela de músicos, es un conservatorio de actores, en fin. Es un conglomerado dedicado al arte y a la cultura que nació allá a finales de la década del 50 y la compañía del Metropolitan Opera se sumó cuando se construyó todo este espacio. Y fue allí entonces que el edificio, que se inauguró en 1966, ya se inauguró con estas dos maravillosas joyas que fueron creadas especialmente por Marc Chagall para este edificio. Un edificio es de Harrison, un gran arquitecto americano, muy vinculado, ¿sabes qué?, a todo lo que es la obra impulsada por Rockefeller. Él es uno de los artistas asociados al Rockefeller Center, otro espacio emblemático, también, ¿no? También de hermoso. Nueva York. Y es un edificio muy geométrico, pero que tiene toda su fachada vidriada. Y entonces, ¿qué sucede? Como es el edificio que da sobre la gran plaza con una maravillosa explanada y una escalinata, esa fachada de cristal permite que los dos murales de Chagall irradien hacia el exterior y de ese modo entonces la obra de Chagall tome también el espacio público, porque por más que está dentro del edificio, ¿no? Esos cristales permiten que todo se integre, ¿no? Está bueno. Una verdadera joya. Además, los murales el vidrio le da... Claro, es hermoso. sí, A mí además me encanta, tienen un diseño geométrico, ¿no? Con herrería, que es cuando está iluminado todo el vestíbulo, una maravilla. sobre todo a partir del atardecer y de la noche, es una verdadera joya ver el propio edificio y por supuesto los murales, no solo adentro, sino afuera, como estamos diciendo. Estos dos murales tienen además un nombre muy, muy, muy poético, como todo lo de Chagall, porque están dedicados a la música. Fueron creados para este edificio, se inauguraron en 1966 y uno se llama Las Fuentes de la Música y el otro se llama El Triunfo de la Música. Y acompañan este vestíbulo que es gigante. Imaginemos el vestíbulo de un teatro que tiene además distintas salas. Estamos hablando de que miden 9 metros por 11. 11 metros de alto, son verticales. Son en lienzo. Y claro, y un poco en función de toda esta historia, se han convertido en un emblema, son un símbolo, ¿no? Son un símbolo de la Opera House de Nueva York, son un símbolo de la obra de Chagall. Y bueno, y expresan además ese lenguaje tan particular que Marc Chagall, este artista bielorruso, generó a lo largo de los años, ¿no? Porque es un lenguaje que se construye a partir de todas las fuentes de las que se nutrió. El folclore judío, porque por supuesto él era judío, el folclore ruso, su tierra natal, y luego todos los lenguajes de vanguardia que él conoce a principios del siglo XX cuando consigue ir a París.
y entonces allí irrumpe la fuerza del color, un color que en Chagall siempre va a tener elementos simbólicos, elementos metafóricos, y a partir de allí entonces él trabaja un lenguaje figurativo, pero dominado, algunos dicen surrealista. Para mí Chagall no es surrealista, porque el surrealismo como ismo en aquella época era otra cosa. Esto es un lenguaje personal que utiliza lo onírico, o sea, es figurativo, pero nos plantea situaciones imposibles, ¿no? Vacas que vuelan, seres antropomórficos que tocan violines, o sea, un universo que está dentro de lo onírico, dentro de lo mágico, dentro de la poesía, en donde todo es posible, ¿no? Y el color, por supuesto, es su gran instrumento, ¿no? Es un mundo de una imaginación maravilloso. Y en este caso, los dos murales están dominados por colores simbólicos, ¿no? El triunfo de la música es en color rojo, un rojo muy intenso, muy brillante, muy poderoso, y las fuentes de la música es en amarillo. Y por supuesto todas las figuras se envuelven, ¿no?, en esos vapores de pigmento en el que vuelan con una dinámica increíble todos estos personajes, ¿no?, con otros colores, con azules, con verdes, obviamente generando... para mí los cuadros de Chagall, y sobre todo estos que toman como eje un color, son como sinfonías, ¿no? Porque uno ve al color desplazarse por el lienzo como si estuviera efectivamente tocando, ¿no?, notas musicales. Pero bueno, el destino de estas dos maravillosas joyas es hoy incierto. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues porque la Metropolitan Opera House está pasando serios problemas financieros. En realidad, todas las instituciones, las más grandes, ¿no?, en los Estados Unidos quedaron muy tocadas después de la pandemia. Ya venían, ¿no?, arrastrando ciertas crisis en un modelo que es el modelo cultural norteamericano, que depende muchísimo del aporte privado. Yo buscaba hoy el presupuesto de la Metropolitan Opera House, y el presupuesto del Metropolitan Opera House está en $300 millones anuales. ¿Y no sucede también que en la era Trump hay como un recorte a las políticas públicas y mucho más a las políticas culturales? Sin lugar a dudas. Porque eso también... sin lugar a dudas. Si ya venía complicado... En este caso, en el Metropolitan Opera House es un emprendimiento privado que se sostiene de forma privada, de donaciones privadas, el aporte empresarial, que es básicamente el modelo norteamericano, y la venta de las entradas. Y ahí viene... Y claro, toda esta circunstancia que estamos viviendo, sin lugar a dudas que lo afecta. Más aún, ¿por qué? Porque la ópera estaba negociando, había anunciado allá por 2024, finales de 2024, comienzo del 2025, un acuerdo con Arabia Saudita. Con una inyección importante de dinero. Y claro, ese acuerdo no se ha concretado. Y no. Entonces, claro, obviamente, ¿qué es lo que sucede? A la hora, por supuesto, de planificar, han tenido que tomar muchas medidas. Entre las medidas que se han tomado están ajustes de programación, recorte en las producciones, porque recordemos que es un teatro de ópera, ¿no?, con todo lo que demanda la producción de una ópera, que sabemos que es de una gran complejidad, ¿no? Reducción y recortes, por supuesto, en los presupuestos y también en los salarios, porque no había modo, ¿no?, de manejar este monstruo, habiéndose frenado por las circunstancias
políticas actuales, el acuerdo con Arabia Saudita, y por el otro lado, a su vez, también porque las empresas norteamericanas, muchas de ellas, ¿no?, desde antes de la pandemia, yo diría desde el 2009, 2010 en adelante, que hubo, ¿no?, un impacto muy grande, han disminuido sus aportes a la cultura. Y bueno, y entonces han anunciado que no les queda otra salida que ir hacia los activos patrimoniales. Y uno de los grandes activos patrimoniales de la Opera House son Chagall. estos dos imponentes murales de Chagall. La casa Sotheby's de Nueva York los valoró en $55 millones. El punto es que, sin duda sería un flujo de dinero importantísimo, el punto es que con lógica, el board de la Metropolitan Opera pretende una venta condicionada. O sea, que en el caso de ponerlos a la venta, sea con la condición de que permanezcan en el lugar. O sea, que continúen estando en el edificio del teatro, en donde están. Y que en realidad queden como un préstamo privado permanente. Lo que obviamente creo que es importante como condición, pero también obviamente va a reducir el dinero que se pueda pagar, ¿no?, por estas condiciones. No obstante, importa recordar que no es la primera vez que el Metropolitan tiene que recurrir a los murales de Chagall. Ya ocurrió en 2009 precisamente, que hubo una crisis muy grande, y en ese caso los usaron como garantía. Los presentaron, no me acuerdo a qué banco, como garantía. Y en ese momento los habían tasado en $20 millones. Y 20 años o 18 años después se los tasa en 55, ¿no? Lo que también marca la diferencia. En aquel momento salieron los Chagalls de garantía para un préstamo de $35 millones que permitió efectivamente, ¿no?, manejarse. Y también es cierto que han vendido obra. Los maravillosos diseños, los dibujos de los diseños de Chagall para la flauta mágica. La flauta mágica fue uno de los estrenos de la temporada inaugural. No fue con el que inauguró, porque inauguró con otra ópera, no me acuerdo cuál, pero dirigida por Zeffirelli. Va a ser la época de Zeffirelli en el Metropolitan Opera House del Lincoln Center. En el 67 se estrenó en esa temporada la flauta mágica con toda la escenografía y el vestuario de Chagall. Y se vendieron los dibujos, que también eran propiedad, por supuesto, de la institución. Pero bueno, vayamos a contar un poquito rápidamente la historia de estos dos fantásticos murales. Y lo primero que me importa destacar es que yo recién hablaba de la importancia de la música, ¿no?, en la pintura de Chagall. Toda la obra de Chagall está impregnada de un sentido musical, por el modo en el que utiliza el color, pero a su vez también, ¿por qué? Porque Chagall recurre constantemente a los músicos, a los instrumentos musicales, ¿no? Sus animales, ¿no? Esos increíbles peces que vuelan y aves, ¿no? O sea, tocan instrumentos, ¿no? Sí. Pero también en el mundo ya más autobiográfico de Chagall, la presencia de la música, como bien sabemos, tanto en el mundo judío como en el mundo ruso, es enorme. Sí. Su gran serie de violinistas, ¿no? Chagall tiene toda una serie de violinistas. ¿Por qué? Porque la presencia de la música es constante, y fue constante en su vida. Chagall había nacido en 1887 en Vitebsk, una ciudad, una
pequeña ciudad de lo que hoy es Bielorrusia. Y su contacto con la música es enorme, pero también desde prácticamente el comienzo de su vida plástica estuvo el contacto con el teatro. En una palabra, música y teatro han estado constantemente presentes a lo largo de su carrera. Es más, biográficamente, si miramos algunos datos fundamentales de su vida, vamos a ver, por ejemplo, que cuando él consigue, después de muchísimos esfuerzos, porque claro, él vivía en un shtetl, ¿no? En una comunidad judía de Vitebsk, la familia era hasídica, y claro, vivían en las zonas de aislamiento de los judíos, con las leyes de segregación rusas, ¿no? De los tiempos de Catalina la Grande, en donde no se podían mover, en donde no podían salir. Y él consigue, después de ingentes esfuerzos, llegar a París, y uno de los contactos que sirvió para que él saliera es una figura muy importante para el teatro y para el ballet, que es León Basque. León Basque fue un diseñador ruso, una piedra fundamental de la construcción de ese hito que son los ballets rusos de Sergei Diaghilev. En una palabra, desde el primer momento, ¿no? El mundo del teatro, del ballet, de la danza estuvo presente, no ya solo en su pintura, sino también en su vida. Cuando él regresa a Rusia, después de una estadía larga en Francia, regresa más o menos en la época de la Primera Guerra Mundial, ya en plena revolución, él va a trabajar para varias compañías teatrales en ya la Rusia de la Revolución. Va a trabajar, por ejemplo, para el Teatro Hermitage de Petrogrado. Va a trabajar para el Teatro Judío de Cámara, para el Teatro Judío Estatal de Moscú. Es más, hay unos imponentes murales que hoy están en la Galería de Tryakov en Rusia, que son el resultado de una increíble idea que tuvo Chagall, que no solo hacía las escenografías y los vestuarios para las obras de teatro en estas compañías, sino que entró a la sala, esto fue en el Teatro Judío de Moscú, y dijo, lo pinto todo. Y cubrió toda una sala chica, hizo unos gigantescos murales, el techo, todo el teatro se convirtió en un escenario en donde contaba todas las historias del folclore, de cómo se vivían los shuttles, con los personajes incluso de los directores de teatros, con él mismo adentro de toda esa maravillosa narración. Lamentablemente el techo se perdió con las infinitas vicisitudes que se imaginarán que han vivido estas obras, pero los otros se conservan y son una verdadera joya. Otra de las grandes participaciones de la pintura de Chagall con el teatro es el gran mural inspirado en las figuras de la comedia del arte que pinta para la Ópera de Frankfurt. Y después, por supuesto, el más conocido de todos, que es el techo del Opéra Garnier de París. El fabuloso encargo que le hace el gran André Malraux en la posguerra, cuando él era ministro de Educación y Cultura, y que fue muy polémico en su tiempo, fue muy polémico, ¿no? En aquella Francia compleja de finales de la década del 50, al grado de que Chagall tuvo que hacer toda esa obra que se montó en una estructura que cubriera el otro sin retirar lo que estaba antes, ¿no? Que era una decoración neoclásica, y quedó eso empotrado ahí por las dudas de que hubiera que sacarlo. La polémica fue tremenda.
Y después de esto, que en realidad terminó siendo al poco tiempo prácticamente apoteótica, esa impresionante bóveda del Opéra Garnier de París, llega el encargo del Metropolitan Opera House del Lincoln Center, con estos dos murales. Murales a los que como encargo llega, ¿por qué? Porque en realidad Chagall hacía ya mucho tiempo que trabajaba con las instituciones culturales norteamericanas. Chagall, después de su periodo en Rusia, ¿no? Vuelve a Francia, pero claro, en Francia, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, claro, Chagall era judío, bueno, consigue escapar a los Estados Unidos. Y él pasa toda la guerra en los Estados Unidos, entonces él sentía una gran deuda para con el país. Y entonces los lazos que él crea durante esa estadía norteamericana fueron muy fuertes con el American Ballet, para que él creó escenografías para los ballets, y también con Rudolf Bing, que era en aquel entonces el gerente o director general del Metropolitan Opera House, para quien diseñó, como decíamos, diversas escenografías, y que entonces para la construcción del edificio, para la inauguración del edificio, se le encargan estas dos maravillas, ¿no? Y después la flauta mágica, ¿no? Toda la escenografía, el vestuario, todo para la flauta mágica de Mozart. Las dos obras las pintó en París y las envió. Es más, hubo toda una polémica, porque él llega para la instalación y ya habían instalado una cuando él llega, y él quería que fueran al revés, ¿no? En cuanto a las paredes. Y bueno, y al final las terminaron dejando así. Son dos obras que expresan, como digo, ¿no? Todo ese lenguaje tan particular, tan propio de Chagall. Las Fuentes, que es la amarilla, como digo, tiene como eje narrativo una figura que es un rey David Orfeo, ¿no? Como todas esas fusiones, esas conexiones extrañas, ¿no? que hace Chagall en su pintura. Y bueno, y esa figura que toca la lira está inmersa en un sinfín de personajes, coros de ángeles que nacen de las esquinas, surgen, ¿no? Brumas rojas, azules y verdes, en donde de repente aparecen elementos arquitectónicos emblemáticos de Nueva York, como el famoso puente, ¿no? Uno de los más famosos puentes de Nueva York, y bueno, y luego, por supuesto, todos los clásicos animales de Chagall, en una mezcla de raíces bíblicas, con mitología, con folclore, o sea, es un despliegue maravilloso de personajes. En el Triunfo nos encontramos con un rojo fulgurante, ¿no? Y nuevamente también con una figura eje, en este caso una suerte de ángel amarillo que atraviesa volando, ¿no? En una gran dinámica, con sus alas desplegadas, todo el lienzo. Vemos las bailarinas, ¿no? Con sus tutús bailando, vemos aparecer los animales, ¿no? Que tocan la flauta, que tocan el violonchelo, un árbol de la vida que nace, ¿no? Y los personajes se entrelazan en él. En fin, son dos maravillosos murales que creo yo que son una de las expresiones, conjuntamente con la obra del Opéra Garnier y estos otros murales que están en Rusia, en la Tetriakov, son la máxima expresión, ¿no? De la construcción de un estilo, ¿no? De ese estilo tan personal, tan particular, de hacer poesía con la pintura, ¿no? Que creo yo que es lo que define ese mundo de Chagall, un mundo de humanidad, ¿no? Profundamente humano, porque vemos la presencia de la música, pero vemos las bodas, vemos los nacimientos, vemos
el transcurrir, ¿no?, de los ciclos, los grandes momentos, vemos la espiritualidad, ¿no? Es humanidad, espiritualidad, es vida, es muerte, es amor, es pasión, y todo eso está inmerso, ¿no?, en colores. En colores y en ese mundo en donde todo vuela, ¿no? Y nada parece tener gravedad. Así que bueno, esperemos que la suerte se defina y en todo caso, aunque salgan a la venta, que continúen en ese edificio, exactamente, para el cual Chagall los pintó. Gracias, Emma. Hasta el próximo lunes. Nos vemos. Este espacio fue una presentación de Indian. Encontrá las últimas colecciones en Indian. Hasta las 18. Palabras cruzadas. Más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. ¿Podés creer que me toca timbre una jovencita diciendo que estudia arquitectura en la FAO y que está vendiendo rifas para el viaje? De ninguna manera. Yo no vuelvo a caer en una estafa piramidal, pero fíjate qué pavada. No seas banana. Comprá la rifa de Arquitectura y Diseño 2026. Una rifa con premios increíblemente creíbles. Rubén Rada, Agarrate Catalina y León Gieco juntos en Terapia de Murga. 18 de abril, Teatro de Verano Ramón Collazo. Entradas a la venta en Ticantel. No te lo pierdas. Auspicia Oca. Produce Piano Piano. Verde, verde, son mi preferido. Te pido una mano, vos me das respiro. Con el livianito, mi sofá leopardo llegó al fin. Con el livianito de Verde, llévate hasta 500.000 pesos. Si pagas en fecha, tenés una tasa del 25%. Pedilo llamando al 1787, por WhatsApp, nuestra app o cualquiera de nuestras sucursales. Ponete cómodo, pasate al Verde. Es necesario recuperar un piso vinílico. Bona. Hay que renovar un piso de linóleo.